Primer concepto a destacar del aparato respiratorio es que se encarga de acondicionar el aire que atraviesa las vías respiratorias, calentándolo, humedeciéndolo y eliminando partículas innecesarias mediante el moco y secreciones serosas que producen células calciformes y glándulas. Se divide en dos porciones, una porción conductora, cuya permeabilidad se conserva por una combinación de elementos óseos cartilaginosos y fibrosos. A medida que el aire avanza, durante la inspiración va a encontrarse con sistemas de túbulos ramificados, ya que esta porción culmina en la dicotomización número 16, o sea, la 16ª generación de los bronquiolos, siendo este el bronquiolo terminal. La cavidad nasal es el primer elemento de la porción conductora, constituyente la vía aérea superior. Es una cámara par separada por un macizo osteocartilaginoso que presenta tres regiones. La primera es la región anterior. Constituye el tercio anterior que está comunicado por delante con el exterior. Su epidermis consiste en un epitelio estratificado plano como continuación de la cara. Su dermis contiene vibrisas, glándulas sudoríparas y sebáceas que también ayudan a atrapar partículas, siendo las vibrisas una clase de folículos pilosos. Hacia el final de su epitelio, este adelgaza y sufre una transición. La región posterior continúa esta transición en un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Son las 2/3 partes posteriores que quedaban de la cavidad nasal y está revestido por mucosa respiratoria. Su tejido conectivo está vascularizado, especialmente en la región de los cornetes, los cuales presentan irregularidad en su trayecto, colaborando en la filtración del aire. También se presentan senos venosos que calientan el aire respirado. Sus anticuerpos plasmáticos protegen a la mucosa nasal. Y por último, la lámina propia posee muchas glándulas seromucosas y elementos linfoides. Una vez definida esta región posterior, ahora vamos a definir las 6 células que son características de esta región: las basales, intermedias, ciliadas, calciformes, endocrinas y en cepillo. Basales: 30%, forma cúbica, cumplen la función de proliferar. Al microscopio óptico presentan núcleo redondo, eucromático, con citoplasma basófilo. Al microscopio electrónico, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi y muchos ribosomas. Segunda célula, intermedias. Es la población en diferenciación. Tercera grupo de células, las ciliadas. Componen el 30%, forma cilíndrica, se extienden en todo el espesor del epitelio y realizan el barrido de mucus. Al microscopio óptico solamente se lo puede visualizar como un ribete en cepillo, o sea, como cilios. Cuarto grupo de células, calciformes. Componen el 30% con forma de capa, está en todo el espesor epitelial. El núcleo es chato y basal. El citoplasma es vacuolado y poco acidófilo. Al microscopio electrónico podemos destacar organelas perinucleares y gránulos de mucina. Quinta célula, endócrinas. Son células basales que secretan hormonas. A destacar, son argentófilas, o sea que tienden a juntarse con sales de plata. Microscopio electrónico, RER, aparato de Golgi y gránulos de secreción de bombecina y serotonina. Recordamos que liberan hormonas. El último grupo son las células en cepillo, que son el 3% con forma cilíndrica y cumplen función sensorial. Al microscopio electrónico solamente se la visualiza como microvellosidades cortas y romas. Última región, región superior. Es el techo de la región posterior, constituido por la mucosa olfatoria, se encuentra por arriba del cornete. En su lámina propia presenta glándulas olfatorias, glándulas de Bowman, que se encargan del flujo continuo de líquido seroso sobre los cilios olfatorios, a fin de evitar que un estímulo aislado produzca respuestas repetidas. Así de simple, pasamos directamente a las células, que son 3 olfatorias, que son neuronas bipolares con axón dirigido al sistema nervioso central, y una dendrita en su superficie libre que se conoce como botón olfatorio o vesícula olfatoria, del cual se extienden de 6 a 8 cilios olfatorios, inmóviles y largos. En el tejido subepitelial, los axones se agrupan y se juntan en grupos de 20 haces. Estos forman los filetes olfatorios que van a constituir al nervio olfatorio.
Microscopio óptico, núcleo central con cromatina laxa y nucleolo. Su citoplasma es basófilo. Microscopio electrónico, RER, aparato Golgi, 6-8 cilios apicales y un axón. Segundo tipo de células, sustentaculares. Proporcionan sostén, nutrición y aislamiento eléctrico a las células olfatorias. Su borde apical es estriado y con microvellosidades. El citoplasma apical posee gránulos secretorios que contienen un pigmento amarillo. Microscopio óptico, forma cilíndrica, microvellosidades, núcleo apical y oval, y el citoplasma es acidófilo y amarillo. Microscopio electrónico, REL, mitocondrias y gránulos de lipofucsina. Último grupo de células, y finalizado la cavidad nasal, células basales, indiferenciadas, progenitoras de las otras. Lo mismo el microscopio óptico, pequeñas basales, núcleo central de cromatina laxa y con nucleolo, citoplasma basófilo, microscopio electrónico, RER, aparato Golgi y ribosomas. Faringe, que es lo único importante a destacar, que presenta 3 porciones, y destacar la clase de epitelios y sus contenidos. Primeras porciones, nasofaringe y laringofaringe, revestidas de epitelio respiratorio, o sea, cilíndrico ciliado, y sus láminas propias consisten en tejido conectivo laxo con glándulas seromucosas y elementos linfoides. La última es la orofaringe, la cual se reviste de un epitelio estratificado plano no queratinizado. Vamos a la laringe, que a partir de acá, ya en la porción conductora, estamos en la vía aérea inferior. ¿Qué es la laringe? Un tubo rígido, cilíndrico y corto. Un músculo cartilaginoso. Se encarga de la fonación e impide la entrada de sólidos o líquidos al sistema respiratorio durante la deglución. Su entrada está cubierta por epiglotis y su pared está formada por cartílagos hialinos, que son los tiroides, cricoides, y superficie inferior del aritenoides, y cartílagos elásticos, que son el corniculado cuneiforme, porción superior de aritenoides y epiglotis, los cuales están unidos por ligamentos y músculos esqueléticos intrínsecos y extrínsecos. La epiglotis durante la respiración se mantiene en vertical, permitiendo el flujo de aire, y en la deglución se coloca en sentido horizontal, cerrando la entrada laringea. Consiste de una lámina central de cartílago elástico cubierta de mucosa. Su superficie anterior, o lingual, está recubierta de epitelio escamoso estratificado. La posterior, en su mitad superior, también, pero la inferior por epitelio respiratorio, y contiene muchas glándulas seromucosas. La glotis se presenta en 2 pliegues, que son las cuerdas vocales falsas o vestibulares y las cuerdas vocales verdaderas. Las vestibulares son inmóviles, su lámina propia está compuesta de tejido conectivo laxo y contiene glándulas seromucosas, células adiposas y elementos linfoides, con un epitelio respiratorio. Cuerdas vocales verdaderas, en su borde libre tienen el ligamento vocal, el cual consiste en tejido conectivo elástico, denso y regular, el cual se une al músculo vocal para ayudar a los músculos intrínsecos a modificar la tensión en las cuerdas vocales y permitir vibraciones reguladas de sus bordes libres por el aire expulsado. Están revestidos de epitelio plano no queratinizado. La tráquea es un órgano tubular de 12 centímetros que presenta mucosa, submucosa, cartílago, músculo liso y adventicia. Estos 5 elementos vamos a definirlos ahora. Mucosa. De epitelio respiratorio, su lámina propia consiste en tejido conectivo laxo, muy celular, con abundantes linfocitos que se infiltran en el epitelio. También se visualizan plasmocitos, mastocitos, eosinófilos y fibroblastos. Hay tejido linfático asociado con bronquios. Su membrana basal aparece poco teñida, es de unos 25 a 40 micrómetros de espesor y consiste en fibras colágenas muy juntas. Su lámina reticular muy gruesa. Vamos a la submucosa. Relativamente laxa y su aspecto es similar a la de la lámina propia, por lo que es difícil indicar su inicio. Pero es de la lámina que difunden tejido linfático difuso y nódulos linfáticos. Contiene los vasos sanguíneos de distribución y los vasos linfáticos mayores de la pared traqueal. En él se presentan glándulas traqueales, acino-mucosecretoras con semilunas cerosas, cuyos conductos excretores están formados por epitelio cúbico simple y se extienden a través de la lámina propia.
Mayoritariamente el producto de secreción son glucoproteínas y estas glándulas son abundantes en el espacio sin cartílago, hacia posterior de la tráquea, donde van a penetrar en la capa muscular ocupando la adventicia. Esta capa termina cuando sus fibras de tejido conectivo se mezclan con el pericondrio de la capa cartilaginosa. Vamos con el cartílago traqueal. Son entre 16 y 20 entre los seres humanos. Tiene forma de C y se anastosoma con los cartílagos vecinos, lo que le provee flexibilidad al tubo traqueal y mantiene la permeabilidad de la luz. Al paso de los años, el cartílago puede ser reemplazado parcialmente por tejido óseo, perdiendo esta flexibilidad. El cartílago junto con el músculo traqueal van a separar la submucosa de la adventicia. Ahora, última capa es la adventicia, que es la capa más externa, ubicada fuera de los anillos traqueales y el músculo traqueal. Fija la tráquea a estructuras contiguas en el cuello y el mediastino y contiene los vasos sanguíneos y nervios más grandes que irrigan e inervan la pared traqueal, así como los vasos linfáticos mayores que la drenan. Así está terminado tráquea. Ahora voy a pasar a definir las células del epitelio traqueal, que son casi las mismas que hemos nombrado hace rato: caliciformes, ciliadas, basales, en cepillo, intermedias y endócrinas. No voy a pasar a definirlas porque es básicamente lo mismo que decía en la cavidad nasal. Ahora vamos a pasar a la última parte de la porción conductora, que consiste en el árbol bronquial. El árbol bronquial, ¿cuándo se inicia? Inmediatamente después de la tráquea se da una bifurcación y esto es lo que inicia el árbol bronquial. Está compuesto por vías respiratorias localizadas fuera de los pulmones, como los principales y extrapulmonares, y dentro de ellas los bronquios intrapulmonares, secundarios y terciarios. A medida que estas vías respiratorias disminuyen de tamaño, se va a observar una menor cantidad de cartílago, número de glándulas y células caliciformes, pero incrementa el músculo liso y el tejido elástico. Los bronquios se pueden identificar por sus placas de cartílago y una capa de músculo liso. Poseen glándulas bronquiales submucosas o seromucosas, las cuales vacían su contenido en la luz mediante conductos cortos. Otras que están más profundas, con conductos más largos, se ubican entre y por debajo de las placas. Este componente seroso agrega lisosima y glucoproteínas. Recordemos que los bronquios son una continuación de la tráquea, entonces las capas son las mismas en nombre, pero no están compuestas de la misma manera. Por eso también tenemos acá mucosa, submucosa, capa muscular, cartílago y adventicia. ¿Qué dice la mucosa de los bronquios? El epitelio es pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes y su lámina propia de conectivo es conectivo laxo con numerosas fibras elásticas. La submucosa, tejido conectivo laxo y con glándulas. La muscular es una capa continua de músculo liso, el cartílago son placas discontinuas, como ya hemos nombrado, y la adventicia está formado por tejido conectivo denso. Una vez definidos los bronquios, vamos a los bronquios intrapulmonares. Los conductos aéreos para cada lóbulo del pulmón. Los anillos en C, que son de cartílago, son reemplazados por placas irregulares de cartílago hialino que rodean por completo la luz de los bronquios. Es en estos bronquios donde sucede la segunda modificación de la pared. El músculo liso, situado entre la lámina propia fibroelástica y la submucosa, se vuelve una capa más obvia. ¿Por qué? Porque a medida que disminuye el cartílago, va a aumentar, digamos, de espesor el músculo. En la lámina propia y submucosa hay glándulas seromucosas y elementos linfoides. En su revestimiento epitelial de los bronquios tenemos células cilíndricas ciliadas, intermedias, caliciformes, basales y neuroendocrinas. Y así... No terminó aún. Queda todavía pulmón. El pulmón es un órgano macizo, par, ubicado en el mediastino, constituido por un estroma y un parénquima. Vamos a hablar primero del estroma, que es tejido conectivo de revestimiento seroso que recubre y protege el pulmón.
con tabiques interalveolares, intersegmentarios, y se continúa con el pedículo pulmonar. ¿El estroma qué es? Es la pleura. ¿Y qué es la pleura? Una capa externa de células mesoteliales planas con una membrana basal no identificable que lo separa de una zona estrecha de tejido fibricolagenoso laxo, o sea, una capa intersticial que contiene vasos linfáticos, sanguíneos y nervios, junto con algunas fibras musculares. La pleura posee una capa elástica externa irregular y una interna mal definida, la cual contiene fibras elásticas de poca longitud que algunas se unen con las de los tabiques interalveolares de los grupos de alvéolos más periféricos. A la pleura a su vez se la puede dividir en dos, que es la pleura parietal, que es un mesotelio con submesotelio denso, más gruesa pero menos elástica que la visceral y con células adiposas. Y la pleura visceral, que es mesotelio con ribete en cepillo y submesotelio. Está compuesto de tejido fibricolágeno laxo, lámina elástica externa irregular, un estoma fibricolagenoso laxo con células musculares aisladas y una lámina elástica irregular. Un poco más de lo que hemos nombrado hace rato. La parietal y la visceral. La parietal está agarrada hacia la caja torácica y la visceral hacia el pulmón en sí. Ambas están unidas. ¿Por qué? Porque la pleura impide el paso del aire al interior de la cavidad torácica y lo atrapa dentro del pulmón. El espacio que hay entre estas dos pleuras es virtual en condiciones fisiológicas. ¿Qué significa esto? Que la presión dentro de ellas es subatmosférica, es de -1, eso lo vemos en fisiología. No, es -5 y -7 durante la inspiración, si no me equivoco. Pero bueno, es subatmosférica, lo que impide que se despeguen. Cada bronquio intrapulmonar se va a dirigir a un lóbulo del pulmón. Los bronquios terciarios avanzan a segmentos broncopulmonares, siendo estos 10 cada uno separados entre ellos por tejido conectivo. No sé por qué dije eso, no importa. Ya definimos pleura, ya hemos definido el estroma de los pulmones. Ahora vamos al parénquima, que es la porción respiratoria del pulmón. Y aquí podemos encontrar tres estructuras distintas. Los lobulillos respiratorios, que en ellos se encuentran los alvéolos, que son pequeños sacos unidos entre sí y unidos por escaso tejido conectivo. Histológicamente se compone de bronquiolos terminales, conductos alveolares y alvéolos. Ahora viene el acino respiratorio, que es la unidad funcional de los pulmones, donde se da el intercambio gaseoso. Entre 12 y 30 forman un lobulillo, los cuales forman a los lóbulos pulmonares, que en el pulmón derecho son 3, superior, medio e inferior, y en el izquierdo son solamente 2 lóbulos, que son el superior y el inferior. Ahora vamos con los lobulillos secundarios, que son también una porción funcional, pero es la más diminuta del pulmón, rodeada de tabiques de tejido conectivo y que está compuesta de 3 a 5 bronquiolos terminales. Su configuración es poliédrica y el diámetro está entre 1 y 2,5 centímetros. Una vez hablado del pulmón y los bronquios, ahora vamos a ir hacia los bronquiolos, que son la 10ª o 15ª generación de ramificaciones dicotómicas del árbol bronquial. Su diámetro es menor a 1 milímetro. Hay ausencia total de cartílago y glándulas, y en su epitelio aparecen las células de Clara. En los más grandes, el epitelio es cilíndrico simple ciliado con células caliciformes ocasionales, y en los más pequeños es cuboidal simple sin células caliciformes. Poseen una capa gruesa de músculo liso llamada Reisensen. Ahora vamos a clasificar a los bronquiolos, que son terminal y respiratorio. Recordamos que en el bronquiolo terminal es donde termina oficialmente la porción conductora y empieza la porción respiratoria, con los bronquiolos respiratorios, que es donde se produce el intercambio gaseoso como tal. La porción conductora solamente lleva el aire, realiza la ventilación. La hematosis es solamente por la porción respiratoria. Bueno, bronquiolos terminales tienen menos de medio milímetro de diámetro, con una capa muscular fina y lámina propia de tejido conectivo fibroelástico. Epitelio compuesto por células cuboides, algunos encilios y células de Clara, que se vuelven más numerosas a medida que disminuyen las ciliadas. Bronquiolos respiratorios son donde ocurre el intercambio de gases.
A medida que se ramifican, se estrechan cada vez más en diámetro y aumentan su población de alvéolos. A medida que se van ramificando, cada bronquiolo termina en un conducto alveolar, los cuales carecen de paredes al ser de disposiciones lineales de alvéolos. Terminan en una evaginación ciega compuesta de 2 o más grupos pequeños de alvéolos y en la que cada racimo es un saco alveolar. Estos sacos se abren en un espacio común, el atrio. Bueno, ahora dejemos en claro qué son las células de Clara, porque acá ya son muy importantes. Y es que son células cilíndricas con ápices en forma de cúpula, romas y cortas. Yo te explico que en romas y cortas se refiere en cepillo. Su citoplasma apical, o sea, hacia la superficie, contiene múltiples gránulos secretores de glucoproteínas, que son antiproteasas, oxidasas específicas. No son ciliadas y poseen abundante retículo endoplasmático rugoso y muchas mitocondrias. ¿Cuál es la función de estas células? Bueno, primero la de ser como un surfactante. Protegen contra toxinas, carcinógenos y frente al efisema. Degradan toxinas en el aire inhalado mediante enzimas de citocromo P450 en su retículo endoplasmático liso. Y producen el surfactante que reduce la tensión superficial de los bronquiolos y facilita la conservación de su permeabilidad. Estas se dividen para regenerar también el epitelio bronquiolar. Tienen muchas funciones, como viste, digamos, o sea, son bastante heavy. Se dividen, crean surfactante, o sea, se dividen para regenerar el epitelio y además cumplen función inmunológica. Tan chetadísima. Pero bueno, así de simple. Chao, ya está la célula de Clara. Bien, vamos por los últimos temas y mis favoritos. Alvéolo y barrera hematoalveolar. El alvéolo es una evaginación pequeña de unos 200 micrómetros de diámetro, cuyas delgadas paredes permiten el intercambio gaseoso entre el aire de su luz y la sangre en los capilares adyacentes. Su cifra es cercana a unos 300 millones, lo que le confiere al pulmón una consistencia esponjosa, y se estima que su área total de superficie, lo que ocupan, es de unos 140 metros cuadrados. ¿Cuál es la constitución del alvéolo? Su epitelio de revestimiento y el tabique interalveolar. El epitelio de revestimiento es epitelio plano simple conformado por neumocitos tipo 1 y tipo 2. En la luz se encuentran los macrófagos alveolares. Tabique interalveolar es la región entre dos alvéolos adyacentes representados por tejido conectivo subyacente con fibras elásticas, reticulares, fibroblastos, macrófagos residentes, mastocitos, plasmocitos, y está ocupada por un lecho capilar extenso compuesto de capilares continuos que reciben el riego de la arteria pulmonar y son drenados por la vena pulmonar. Este tabique a su vez se divide en dos porciones, la fina y la gruesa. La fina forma la barrera hematogaseosa o hematoalveolar. Presenta el agente tensioactivo, neumocitos tipo 1, y su endotelio es continuo con unión ocludens o unión oclusiva con las ambas membranas basales fusionadas. La gruesa constituye el verdadero intersticio con neumocitos tipo 2, fibras reticulares y elásticas y una membrana basal. Dato curioso: debido al gran número de alvéolos, suelen estar comprimidos entre sí, lo que elimina el intersticio de tejido conectivo entre ellos. En estas áreas de contacto, los alvéolos pueden comunicarse por el poro alveolar de Kohn, K-O-H-N, la cual se cree que su función es la de equilibrar la presión de aire dentro de los segmentos pulmonares. Tiene de 1 a 12 micrómetros de diámetro. Descripción de las células que acabamos de hablar: neumocitos tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 son 95% del epitelio pulmonar, se ubican en la pared, cumplen función de barrera nomás. El núcleo central, oval, el citoplasma es bruscamente acidófilo, levemente acidófilo, no sé por qué dije bruscamente, y tiene mitocondrias y la unión ocluyente. Neumocitos tipo 2, 5%, se ubican en la pared alveolar, de forma cúbica, sintetizan el surfactante pulmonar, lipoproteína de dipalmitoil fosfatidilcodelina y proteínas SPA, SPB, SPC, SPD, también glicosaminoglicanos. Espero que no pidan eso porque no me lo voy a acordar.
Pero eso es el surfactante pulmonar, digamos. Dipalmitoil, fosfatidilcolina y proteínas SPA, SPB, SPC, SPD y glucosaminoglicano. Me lo acabo de acordar. Bueno, tiene un núcleo redondo y central, rare, aparato de Golgi, mitocondria y cuerpos laminados. Último tema, y chao aparato respiratorio. La barrera hematoalveolar, que es la región del tabique interalveolar donde se atraviesa el oxígeno y el dióxido de carbono. Son muy delgadas, también se las llama barreras alveolo-capilares, y es más estrecha donde se encuentran en contacto los neumocitos tipo 1 con el recubrimiento endotelial del capilar y se fusionan las láminas basales de los dos epitelios, siendo la más eficiente el intercambio gaseoso. Se compone de tres estructuras, que bueno, como viste, esta barrera hematoalveolar fue una repetición de lo que ya hemos dicho antes. Las tres estructuras que te voy a mencionar son agente tensioactivo y neumocitos tipo 1, wow, láminas basales fusionadas de neumocitos tipo 1 y células endoteliales de los capilares continuos. Nada más, nada menos, se terminó aparato respiratorio. Buena suerte con el parcial.